Ella dijo: «Estoy gorda, si no me quieres está bien». Él respondió: «Eres perfecta». Pero lo que pasó después en ese campamento apache cambió todo lo que ella creía sobre el amor. Ayúdanos a llegar a 350 likes y comenta desde dónde nos escuchas. Esta historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre ser suficiente. El sol caía como plomo derretido sobre las llanuras del oeste. El polvo se levantaba en pequeñas nubes con cada ráfaga de viento seco, cubriendo todo con una capa dorada y áspera. Gabriela miraba por la ventana de la diligencia, sintiendo cómo el corsé le apretaba las costillas con cada respiración. No era solo la ropa, era el peso de estar viva en un cuerpo que el mundo nunca había aprendido a amar. Llevaba un vestido gris, holgado, sin forma. Había aprendido hacía años que era mejor desaparecer. Ser invisible dolía menos que ser vista y rechazada. Viuda hacía apenas 8 meses. Había aceptado acompañar a su cuñado Thomas en esta negociación con los apache. No porque quisiera, porque no tenía a dónde más ir. La casa que había compartido con su esposo ahora pertenecía al hermano de él, y las miradas de lástima en el pueblo se habían vuelto insoportables. Al menos aquí, en medio de la nada, nadie conocía su historia. Nadie sabía que su esposo la había tomado por obligación, no por amor. Nadie sabía que durante 5 años había compartido cama con un hombre que nunca la había tocado con deseo real. Nadie sabía que la noche que él murió, lo primero que sintió fue alivio culpable. La diligencia se detuvo con un crujido de madera y metal. Gabriela cerró los ojos, preparándose. Sabía lo que vendría: miradas rápidas, evaluaciones silenciosas, la confirmación de que ella no era lo esperado. Nunca lo era. Cuando bajó, el calor la golpeó como una bofetada, pero no fue el calor lo que le cortó la respiración. Fue él. Akeo estaba de pie junto a la entrada del campamento, rodeado de guerreros apache, alto, imponente, con músculos que se marcaban bajo la piel bronceada como ríos de fuerza contenida. Su torso estaba desnudo, revelando un pecho y abdomen esculpidos con una definición que parecía imposible. Los músculos de sus brazos eran gruesos y poderosos, cada fibra visible bajo la piel. Los tatuajes tribales recorrían sus brazos y pecho como mapas de batallas ganadas. Su cabello negro caía hasta los hombros, adornado con plumas de águila y cuentas de turquesa que hablaban de honor y liderazgo. Era como una estatua viviente de poder masculino. Cada centímetro de su cuerpo hablaba de fuerza, disciplina, dominio absoluto. Pero lo que realmente la desarmó fueron sus ojos, oscuros como la noche más profunda, intensos, penetrantes y clavados directamente en ella con una atención que la hizo sentir como si el aire se hubiera evaporado de sus pulmones. Gabriela bajó la mirada de inmediato, sintiendo el calor subir a sus mejillas en oleadas. No era timidez. Era defensa propia pura. Había aprendido, a través de años de dolor acumulado, a no sostener las miradas de los hombres. Porque cuando lo hacía, cuando se atrevía a mirar directamente, solo encontraba decepción. Veía el momento exacto en que se daban cuenta de que ella era más grande de lo esperado, más suave donde debería ser firme, más presente donde debería desaparecer. Thomas se adelantó para hablar con el jefe apache, su voz adoptando ese tono nervioso que usaba cuando no se sentía en control. Gabriela se quedó atrás, como siempre hacía, intentando hacerse pequeña, invisible, tratando de ocupar el menor espacio posible. Se colocó detrás del equipaje, usando las maletas como escudo, esperando que nadie realmente la notara. Pero cada vez que levantaba la vista, solo por un segundo, solo para orientarse en este lugar extraño, lo encontraba a él, a Akeo, mirándola con esa intensidad que no sabía cómo interpretar. Y no de la forma en que otros hombres la miraban,
no con esa mezcla de burla apenas disimulada y lástima condescendiente que conocía tan dolorosamente bien. No con ojos que la medían contra algún estándar imposible y la encontraban insuficiente. Aqueo la miraba como si estuviera estudiando algo importante, algo que valía la pena su atención completa. Como si ella, Gabriela, la mujer que había pasado años perfeccionando el arte de desaparecer, fuera digna de ser vista realmente. Gabriela apartó la vista rápidamente, su corazón latiendo de forma irregular. Debía ser su imaginación. Tenía que serlo. Hombres como ese, hombres que parecían tallados de piedra y voluntad pura, no miraban a mujeres como ella, no de esa manera, no con lo que parecía peligrosamente cercano al interés genuino. El campamento apache era un círculo perfecto de tipis dispuestos con precisión casi militar. Había fuegos encendidos estratégicamente, niños corriendo entre las estructuras con risas que sonaban como música lejana, mujeres trabajando con pieles y tejidos con manos expertas. Todo parecía organizado con un propósito claro, vivo de una manera que los pueblos de donde venía Gabriela nunca habían logrado. Había una sensación de comunidad, de pertenencia profunda, que la hizo sentir su propia soledad de manera más aguda que nunca. Gabriela se sintió completamente fuera de lugar, como una mancha en un tapiz perfectamente tejido. Le asignaron un tipi pequeño en el borde del campamento, lo suficientemente lejos del centro para estar apartada, pero no tanto como para estar aislada. Era simple, pero sorprendentemente limpio, con pieles suaves en el suelo que olían a humo de leña y hierbas, y una pequeña fogata preparada en el centro que aún no estaba encendida. Había mantas dobladas con cuidado en una esquina y una bolsa de cuero que parecía contener provisiones básicas. Una mujer apache mayor, con el rostro marcado por años de sol y trabajo, pero con ojos extraordinariamente amables, le mostró el espacio con gestos gentiles cuando las palabras fallaban. Gabriela agradeció en voz baja, aunque no estaba segura de si la mujer entendía su idioma. La mujer sonrió de todas formas. Tocó el brazo de Gabriela con una ternura inesperada que casi la hizo llorar, y se fue dejándola sola con sus pensamientos confusos. Esa noche, durante la cena comunitaria, Gabriela se sentó lo más lejos posible del círculo principal. Había un orden claro en cómo la gente se ubicaba. Los guerreros y cazadores cerca del fuego central, las familias en círculos concéntricos, los visitantes donde les indicaban. Gabriela eligió un espacio en las sombras, donde la luz del fuego apenas llegaba, donde podía comer en silencio y observar sin ser observada. O eso esperaba. La comida era simple, pero estaba bien preparada. Carne asada que sabía a humo y especias desconocidas. Algún tipo de pan plano todavía caliente. Vegetales cocinados de una manera que los hacía sorprendentemente dulces. Gabriela comía despacio, deliberadamente, cada bocado medido y cuidadoso, con los ojos bajos, esperando pasar completamente desapercibida. Tomás estaba ocupado en el círculo interno, hablando con los ancianos de la tribu a través de un intérprete, negociando términos de comercio y tratados de paz con gestos amplios y esa sonrisa nerviosa que nunca abandonaba su rostro. Parecía haber olvidado por completo que Gabriela estaba allí. No era la primera vez, ni sería la última. Pero Aqueo no estaba con los ancianos. Estaba sentado cerca del fuego central, rodeado de guerreros que claramente lo respetaban profundamente, casi con reverencia. Cada vez que hablaba, los demás guardaban silencio absoluto y escuchaban como si cada palabra llevara peso de ley. Cada vez que se movía, había una gracia natural en su fuerza que resultaba casi hipnótica de observar.
Hablaban en su lengua, con voces bajas y gestos firmes y controlados. De vez en cuando, uno de ellos decía algo que provocaba risas, y Aqueo sonreía levemente, una pequeña curva de sus labios que transformaba completamente su rostro severo. Pero sus ojos, Gabriela notó con un escalofrío que recorría toda su espalda, siempre regresaban a ella, una y otra vez, como si estuviera magnetizado, como si no pudiera evitarlo incluso si quisiera. Gabriela fingía no notarlo, mantenía la cabeza firmemente baja, concentrada intensamente en su plato, en el suelo de tierra, en cualquier cosa que no fueran esos ojos oscuros, pero lo notaba. Dios santo, ¿cómo lo notaba? Cada vez que esa mirada la encontraba, aunque fuera por una fracción de segundo antes de que ella apartara cobardemente la vista, sentía algo encenderse peligrosamente en su pecho. Cuando terminó de comer, se levantó con demasiada rapidez, casi tropezando con sus propias faldas en su prisa por escapar. Necesitaba alejarse, regresar a la seguridad de su tipi, al espacio donde podía estar sola con sus pensamientos cada vez más confusos. Pero antes de que pudiera dar más de 3 pasos apresurados, una voz profunda como un trueno lejano la detuvo en seco. «Espera». La palabra fue dicha en inglés perfecto, con apenas un rastro de acento. Gabriela se quedó completamente paralizada, cada músculo de su cuerpo tensándose instantáneamente. Sabía, sin necesidad de voltear, sin necesidad de verificar, que era él. Podía sentir su presencia como una ola de calor intenso a sus espaldas. Se dio la vuelta con una lentitud dolorosa, obligándose a levantar la vista, aunque cada instinto de supervivencia le gritaba que mantuviera la cabeza baja y huyera. Aqueo estaba de pie frente a ella, y de cerca era incluso más imponente de lo que había parecido desde la distancia. Tan alto que Gabriela tuvo que inclinar significativamente la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a los ojos. Tan cerca que podía ver las pequeñas cicatrices blancas que marcaban su piel morena, historias silenciosas de batallas y supervivencia escritas en su carne, tan presente, tan absolutamente real, que bloqueaba todo lo demás de su visión. «¿Tienes todo lo que necesitas?», preguntó, y su voz era profunda, resonante, como terciopelo negro sobre piedra sólida. Gabriela asintió varias veces, demasiado rápido, sin confiar en absoluto en su propia voz para formar palabras coherentes. «Bien», dijo Aqueo, y sus ojos la estudiaron durante un momento que se estiró incómodamente. «Si necesitas algo, lo que sea, dímelo, a mí o a cualquiera de mi gente. Eres nuestra invitada y serás tratada con el respeto que mereces». No era una orden fría. No era un comentario casual, era una promesa sólida, con peso real detrás de las palabras. Gabriela asintió de nuevo, todavía muda, sintiendo cómo algo se retorcía dolorosamente en su pecho. Amabilidad genuina. Hacía tanto tiempo que alguien le ofrecía amabilidad sin esperar nada horrible a cambio. Aqueo sostuvo su mirada un momento más, como si estuviera buscando algo en su rostro, y luego asintió satisfecho. Se alejó con esos pasos firmes y seguros, dejándola temblando sin razón aparente que pudiera nombrar. Los días siguientes adquirieron un ritmo extraño. Gabriela pasaba las mañanas ayudando a las mujeres con tareas simples, aprendiendo a través de gestos y sonrisas pacientes. Por las tardes caminaba por los alrededores del campamento, manteniéndose siempre a la vista pero nunca demasiado cerca del centro de actividad, y Aqueo estaba en todas partes. Lo veía entrenar con sus guerreros al amanecer, su cuerpo moviéndose con una precisión letal que era hermosa de observar. Lo veía hablar con los ancianos, escuchando con atención genuina antes de ofrecer sus propias opiniones. Lo veía jugar con los niños, su risa profunda resonando a través del campamento,
y lo veía mirarla constantemente. Una tarde, mientras Gabriela luchaba con 2 cubetas pesadas de agua, Aqueo simplemente apareció a su lado. Sin decir palabra, tomó ambas cubetas como si no pesaran absolutamente nada y las llevó a donde necesitaban ir. Cuando Gabriela intentó agradecerle, él solo asintió y se alejó, dejándola desconcertada. Otra mañana, cuando salió a caminar temprano hacia el río, encontró a Aqueo esperándola en el camino. «Es peligroso caminar sola», dijo simplemente. «Te acompaño». Y lo hizo. Caminó a su lado en silencio confortable, sin exigir conversación, solo estando presente. Gabriela no sabía qué pensar de esto. No sabía cómo procesar que el líder de toda una tribu dedicara su valioso tiempo a caminar sin rumbo con ella. La 7ª noche, Gabriela no podía dormir. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza como pájaros atrapados. Finalmente se rindió, salió de su tipi y se dirigió al fuego central que nunca se apagaba completamente. Aqueo ya estaba allí, sentado en el suelo, mirando las llamas danzantes. Gabriela dudó, pero él levantó la vista y le hizo un gesto para que se sentara. Ella obedeció, manteniendo una distancia prudente. «No podía dormir», dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. «Yo tampoco», admitió Aqueo. Se quedaron en silencio, pero no era incómodo, era casi pacífico. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Aqueo después de un rato. «En mi campamento, quiero decir». Gabriela consideró mentir, pero decidió contra ello. «No tenía otro lugar a donde ir. Mi esposo murió. Su familia se quedó con la casa, el pueblo donde vivía. Las miradas de lástima eran insoportables. Así que cuando Tomás dijo que necesitaba ayuda para este viaje, acepté». Aqueo asintió lentamente. «¿Tu esposo te amaba?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Gabriela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «No, me tomó porque mi padre le debía dinero. Fue un matrimonio de conveniencia, nada más». Entonces era un tonto. Gabriela rió sin humor. «No, era práctico. Yo no soy el tipo de mujer que los hombres eligen por amor». Aqueo la miró fijamente, y había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Gabriela se acelerara peligrosamente. «¿Quién te dijo eso?». «Todos», susurró Gabriela. «Toda mi vida. Soy demasiado grande, demasiado suave. No soy hermosa, no soy delicada, no soy nada de lo que se supone que una mujer debe ser». «Estás equivocada». La firmeza en su voz la hizo mirarlo. «En mi cultura», continuó Aqueo, «valoramos la fuerza en todas sus formas. Valoramos a las mujeres que pueden sobrevivir, que pueden trabajar, que tienen sustancia. Tu suavidad no es debilidad, es evidencia de abundancia, de que has sobrevivido lo suficiente para llevar esa plenitud». Gabriela no sabía qué decir. Nadie nunca le había hablado así. «¿Siempre has sido tan silenciosa?», preguntó Aqueo. «Aprendí que es mejor no llamar la atención. Cuando llamas la atención, la gente te ve, y cuando te ven, cuando me ven, no les gusta lo que encuentran». El silencio que siguió fue absoluto. Luego Aqueo habló, y su voz era tan firme que parecía imposible dudar de ella. «Entonces, has conocido a la gente equivocada». Gabriela levantó la vista, sorprendida. «Yo te veo, Gabriela, y lo que veo es hermoso». Las palabras flotaron entre ellos, pesadas con significado. Gabriela sintió que algo dentro de ella se quebraba, una pared que había construido ladrillo por ladrillo durante años. «No me conoces», susurró. «Entonces déjame conocerte». Era una invitación, una promesa, y Gabriela no sabía si era lo suficientemente valiente para aceptarla. Aqueo se puso de pie y le extendió la mano. «Es tarde, deberías descansar». Gabriela miró su mano como si fuera algo peligroso, pero la tomó.
y cuando sus dedos se tocaron, sintió electricidad pura recorrer su brazo. Aqueo la ayudó a levantarse y por un momento se quedaron muy cerca, sus manos entrelazadas sin soltarse. «Buenas noches, Gabriela», dijo él, y había algo en la forma en que pronunciaba su nombre que la hacía temblar. «Buenas noches», logró susurrar. Él se alejó hacia su tipi y Gabriela se quedó allí, mirando el fuego, tocando con su otra mano el lugar donde él había sostenido la suya. Algo había cambiado, algo fundamental, y por primera vez en su vida, Gabriela se atrevió a sentir algo peligroso: esperanza. Cuando regresó a su tipi, Gabriela no pudo quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, en el espacio pequeño, sus pensamientos un torbellino que no podía ordenar. Sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba el chal, y lo doblaba con cuidado, tratando de enfocarse en tareas mundanas para calmar su mente acelerada. ¿Qué había sido eso? ¿Qué significaba realmente? ¿Por qué un hombre como Aqueo, un líder respetado y poderoso, le prestaba atención de esa manera? Tenía que haber algún error, alguna explicación lógica que no fuera la absolutamente imposible que su mente traicionera seguía sugiriendo. Se acostó finalmente en las pieles suaves que servían como cama, tirando de las mantas sobre su cuerpo como si pudieran protegerla de sus propios pensamientos peligrosos. Cerró los ojos con fuerza, ordenándose a sí misma dormir, olvidar, dejar de pensar en ojos oscuros y palabras imposibles. Pero todo lo que veía detrás de sus párpados cerrados era Aqueo. La forma en que la había mirado como si realmente la viera, no solo la superficie que todos los demás evaluaban y rechazaban. La firmeza en su voz cuando había dicho que era hermosa, como si fuera un hecho indiscutible y no la mentira amable que ella asumía que debía ser. Por primera vez en años, desde que era una niña pequeña, antes de que el mundo le enseñara su lugar, Gabriela se durmió sintiendo algo más que resignación. Sintió la chispa peligrosa y frágil de la esperanza, y no sabía si eso la aterraba o la emocionaba más. Los días que siguieron se volvieron más cálidos, aunque Gabriela sospechaba que no tenían nada que ver con el clima del desierto. Había algo diferente en el aire, una electricidad que no había estado allí antes, una anticipación que la hacía despertar cada mañana con el corazón acelerado. Cada mañana se despertaba con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las paredes de piel del tipi, con el sonido del campamento cobrando vida gradualmente a su alrededor. Voces bajas en apache, risas de niños que ya corrían entre los tipis, el crepitar de fogatas recién encendidas, el sonido de pasos sobre tierra seca. Y cada mañana, cuando salía de su refugio temporal, sabía con absoluta certeza que en algún momento del día lo vería a él. Aqueo no la buscaba de manera obvia o invasiva. No aparecía en la puerta de su tipi exigiendo atención o proclamando intenciones, pero estaba allí, siempre presente en su conciencia, siempre cerca de alguna manera, como una presencia constante que Gabriela no sabía si debía temer o abrazar con todo lo que tenía. Una tarde, mientras ayudaba a las mujeres a moler maíz bajo el sol implacable, sintió una sombra familiar caer sobre ella. No necesitó levantar la vista para saber quién era. Su cuerpo simplemente lo reconocía ahora. Respondía a su cercanía de maneras que no podía controlar ni entender completamente. «Ven conmigo», dijo Aqueo. Y no era una orden brusca, pero tampoco exactamente una pregunta. Era algo intermedio, una invitación con peso de expectativa. Gabriela miró a las mujeres a su alrededor, buscando permiso o tal vez una excusa para quedarse. Pero ellas solo sonrieron con una complicidad que la hizo sonrojarse, haciendo gestos amables para que fuera. Se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal improvisado que una de las mujeres le había